Finca de Javier, de esposo de la hermana Yasmín, y estuvimos disfrutando de un buen día, ¿verdad? La próxima vez lo haremos todos juntos, las hermanas y los hermanos, para compartir. Espero que hayan descansado bien. Vamos a empezar como siempre. Apagamos los teléfonos, por favor. Y vamos a empezar. Último día del Señor de este año. Semana que viene ya estaremos en el 2019. Espero que tengan una buena salida de año, mejor entrada de año, pero siempre a los pies de la palabra y a los pies de Cristo. Así que vamos a orar para preparar nuestros espíritus. Oremos. Padre Dios, que nos amas, te damos gracias, Señor, por tu amor derramado hacia nosotros hace 2000 años. Ese amor precioso, ese amor costoso a precio de sangre de tu Hijo Jesucristo, por la cual todos nuestros pecados fueron limpiados y nosotros tenemos entrada preciosa al reino de los cielos. En la vida que teníamos antes, nosotros éramos enemigos tuyos, Padre, y vivíamos de espaldas a ti y a tu palabra. Pero tú nos iluminaste con la verdad de las Escrituras, con la verdad de la Biblia, y gracias a ello podemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Te pedimos, Señor, por nosotros, por cada uno de nosotros, desde el pequeño al mayor, cada una de las almas que pertenecen a esta iglesia, para que todos ellos sean fortalecidos en tu palabra. Porque tu obra no se queda ahí, Señor, no se queda en una salvación, sino se queda en un propósito para esa salvación, que es que vivamos conforme nos dice tu palabra, y que vivamos sacrificando nuestra vida por aquel que nos amó y murió por nosotros en un madero. Te pedimos, Dios, que obres así, de esta manera. Ya está terminando este año. Nos hicimos a principios de él, nos hicimos unos propósitos y no sabemos en muchas ocasiones si hemos llegado a cumplir esos propósitos, porque en ocasiones somos débiles y nos quedamos en el intento. Pero te pedimos, Dios, que obres para que en el nuevo año que comience podamos cumplir esos propósitos y muchos más. Sobre todo que evangelicemos fuertemente en este pueblo, donde el pecado es abundante, donde las personas viven de espaldas a ti, Señor. Muchos dicen creer en Dios, pero no te conocen verdaderamente, no conocen al Dios de la Biblia, por eso no pueden ser salvos. Te pedimos que obres en nosotros, dándonos un espíritu de valentía y un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio, para que podamos evangelizar a tiempo y fuera de tiempo, para que podamos predicar fuertemente y con denuedo la bella palabra de Dios. Te pedimos por los hermanos que hoy no han podido venir, hay algunos que están viajando con las familias para despedir el año. Te pedimos que también estés con ellos, Señor, allá donde estén. Y los hermanos que están trabajando, fortaléceles, Señor, para que se acuerden que siguen siendo cristianos en el trabajo, que siguen siendo hijos de Dios. Aquellos que están enfermos, te pedimos, Señor, que tú los restaures la salud y para que puedan volver a estar siempre con nosotros. Y a los que estamos aquí te pedimos, como siempre, que toques nuestro espíritu y nuestros oídos de entendimiento para que podamos recibir la palabra, y no solo recibirla, sino atesorarla, guardarla y sobre todo ponerla en práctica. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de esa palabra viva y eficaz que corta más que una espada de 2 filos. Te pedimos también por los labios del que predica, que falta mucha sabiduría y falta mucho conocimiento, y falta mucha obediencia hacia ti, Señor, pero te pedimos que ayudes a estos labios para que salga tu palabra perfecta, tu palabra pura, para que entendamos cuál es el camino que debemos seguir y nos ilumines con tu palabra, Señor, porque es lumbrera nuestro camino, es lámpara a nuestros pies. Te damos gracias por todas estas cosas, Señor, y lo dejamos todo en tu voluntad y en tus preciosas manos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Acompáñenme con sus Biblias. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Termina el año. Estamos en época fiestas, ¿no? Celebran en el mundo el nacimiento de Cristo, la Navidad.
Podríamos hacer una predicación hermosa y preciosa acerca de este acontecimiento, pero hoy quiero que compartamos un mensaje de Cristo a las iglesias, porque es necesario que comencemos bien el año, sobre todo recordando quién murió por nosotros y recordando cómo debemos andar en Cristo Jesús el nuevo año. No hay mayor propósito que proponerse andar y vivir por Cristo. Uno puede voy a dejar de fumar, voy a dejar de beber, o voy a dejar de tomar grasas, ¿no? Voy a hacer ejercicio. Estos son los propósitos que hacen en el mundo, ¿verdad? Pero todo se queda ahí. El propósito que tiene que hacer todo creyente es: este año voy a vivir más fuerte por el Señor. Este año voy a dar mi vida más abundantemente por el Señor. Entonces, hoy vamos a aprender sobre la iglesia de Éfeso. Acompáñenme con sus Biblias, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Texto principal, aunque vamos a ver varios textos, pero el principal es capítulo 2, versículos del 1 al 7. ¿Tienen todos Biblia? Tienen que traer todos espada, que es la Biblia. Sin espada no se puede batallar. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Yo leo los versículos impares y los hermanos me acompañan con los pares, ¿vale? Empiezo yo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Versículo 7, todos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Hoy este texto. ¿Por qué he escogido este texto de Apocalipsis capítulo 2? Iglesia de Éfeso, conocida como esa iglesia, algunos dicen la que olvidó el primer amor. No lo olvidó, lo dejó. La iglesia que abandonó el primer amor. Porque es un mensaje para todas las iglesias. Y esto yo creo que es una iglesia, ¿no? Entonces tenemos que aprender eso. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida del creyente, o has pasado esta dejadez del primer amor, o estás pasando la dejadez del primer amor, o pasarás una dejadez del primer amor. Por eso es necesario que lo aprendamos, ¿vale? Pero en primer lugar, yo sé que hay personas que no conocen bien este libro de Apocalipsis, entonces quiero hacer una pequeña introducción para que entendamos bien de lo que estamos hablando. El libro de Apocalipsis, en algunas sectas no lo enseñan. Algunas sectas no enseñan el libro de Apocalipsis porque dicen que es un libro demasiado, demasiadas figuras simbólicas, metafóricas, que no se sabe muy bien qué quieren decir, pero el que tiene discernimiento de la palabra perfectamente puede entender el libro de Apocalipsis. ¿Cómo se llama en inglés este libro? Por ejemplo, en la versión de King James, ¿cómo se llama? Revelation. Revelaciones. ¿Por qué? La palabra Apocalipsis significa eso. Revelación o correr el velo. Ustedes han visto cuando hay una inauguración de una calle, un monumento, inauguración, por ejemplo, de un coche de último modelo. ¿Qué tienen en común? Que están tapados. Están tapados con una cortina, con un velo. Por ejemplo, cuando ponen nombres en la calle están corridas con una cortina, ¿no? O cuando hacen una estatua a alguien está tapada. No sé, es un secreto, nadie lo puede ver. Hasta el día de la inauguración, que entonces hacen Apocalipsis o Apocalipto.
corren el velo, descubren lo que hay debajo. Pues lo que significa Apocalipsis es eso, correr el velo. Cristo revela. ¿Pero qué revela Cristo? ¿El futuro del hombre? ¿El plan de Dios final para el hombre? Sí, pero se revela Él mismo. Cristo se revela Él mismo. De hecho, en el capítulo 1, donde está centrado el capítulo 1 es en Cristo revelándose. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el que murió, pero el que vive. Yo soy el que traspasaron, yo soy. O sea, está hablando Cristo en primera persona. Por eso el primer capítulo, por ejemplo, versículo 1 del primer capítulo, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es la revelación de Jesucristo donde comienza revelándose a sí mismo. A sí mismo. Por ejemplo, versículo 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. ¿De quién está hablando? ¿De Dios? Está hablando Cristo mismo. El que soy, el que era y el que ha de venir. Nos vemos pues como Apocalipsis no es un libro solo profético, sino es un libro que nos muestra a Cristo mismo, la esencia de Cristo, el sacrificio de Cristo. Aquí el versículo 7 dice: y aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Sí no? Y el versículo 5 dice: al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre preciosa. Es Jesucristo el que se revela en el libro de Apocalipsis. Pero también el libro de Apocalipsis es un libro de bendición. No hay ningún libro en la Biblia que diga: si lees este libro vas a ser bendecido. Pero Apocalipsis sí. Apocalipsis dice: benditos, bienaventurados, los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras escritas en este libro. ¿Por qué los que leen? Porque había gente que no sabía leer y tenía que haber un escriba, un doctor que leyera a la congregación. También el que sabe leer es bienaventurado, pero sobre todo también el que guarda las cosas escritas en este libro. Por eso la importancia de estudiar y aprender el libro de Apocalipsis. Algunos hermanos leen muy bien toda la Biblia, pero cuando llegan a Apocalipsis como que les da un miedo, ¿no? Ay, no voy a entender nada. No hay que tener miedo a la palabra de Dios. Simplemente hay que postrarse ante ella y Dios nos revelará lo que hay escrito en sus profundidades. Lo que debemos entender que es un libro de mucha bendición, pero al que lee, al que lee, al que escucha y al que guarda. Por eso yo quiero, hermanos de la iglesia de Tarancón, que hoy guarden en su corazón la palabra que Dios trae para ustedes, para que la puedan poner por obra en el año venidero. ¿Vale? Más cosas. Aquí vamos a leer versículos 10 y 11 del capítulo 1. Esto a modo de introducción, ¿vale? Del libro de Apocalipsis, para entender de lo que estamos hablando. Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11. Vamos a leer juntos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No lo he dicho, yo creo que no hace falta mencionar que el Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan, el último de los apóstoles que quedaba con vida, cerca de 90 años aproximadamente, más o menos, anciano ya, encarcelado en la isla griega de Patmos, en el Mediterráneo. Él dice que andaba en espíritu. ¿Qué es esto de que andaba en el espíritu? Pues que él estaba en una profunda armonía con Dios. Entendemos que él estaba en meditación profunda, eso es estar en espíritu. Por ejemplo, nosotros cuando estamos en el centro comercial, ¿cómo estamos? En la carne. Yo quiero eso. Eso es estar en la carne. O cuando estás en un buffet libre, ¿no? Estás en la carne. Pero cuando estás sumergido en la palabra, cuando estás sumergido en oración, cuando estás sumergido en la comunión con Dios, estás en el Espíritu. Pues en esa situación estaba Juan, cuando le llegó esta visión.
Fue Cristo mismo que se apareció, que le puso la mano, como dice aquí en el capítulo 1, le puso la mano diestra sobre su hombro y le dijo, no temas, yo estoy contigo. Escribe las cosas, escribe lo que vas a ver, escribe lo que has visto. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Para quién? Para 7 iglesias aparecen aquí, ¿no? Dice, escribe, haz un libro, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que estén en Asia. Hay 7 iglesias, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Por qué 7 iglesias? En primer lugar, el número 7 es el número de Dios, número de la perfección. 6 días creó Dios los cielos y la tierra, el 7º día Él descansó, ¿verdad? En el tiempo del Antiguo Testamento normalmente se contaban por 7. Las semanas de 7 años se celebraba Pentecostés en la semana 7, ¿verdad? 7 por 7, 49, perdón. El día 50 era la fiesta de Pentecostés, las fiestas de las semanas, ¿verdad? Y muchas veces aparece el número 7, representando a Dios, los 7 ojos de Dios, 7 espíritus de Dios. Y en Apocalipsis principalmente aparecen 7 iglesias, ¿verdad? Perfección. Eso quiere decir la historia perfecta de la iglesia. Por eso 7 iglesias. No quiere decir que esa carta fuera solo para un grupito pequeño de 7 iglesias, sino que era una carta para todas las iglesias de la historia. Desde el día que comenzó la iglesia, que fue el día de Pentecostés, hasta el día en que Jesucristo venga a por sus hijos, a por nosotros, el día del arrebatamiento. Entonces, estas cartas eran para compartir entre esas iglesias y para compartir con todas las iglesias de la historia. El número 7, vuelvo a decir, número de la perfección. Aparecen 7 sellos en Apocalipsis, ¿no? A partir del capítulo 4 en adelante aparecen 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. ¿Qué representan los 7 sellos? Se está abriendo un rollo, ¿verdad? No hay quien abra este rollo. Y Juan llora, dice, no hay quien abra este rollo, este libro, este rollo. Y Cristo dice, yo soy digno. Yo soy digno. Y empieza a abrir un sello, otro sello, otro sello. ¿Eso que contiene el sello qué es? ¿Dónde están los sellos qué es? Es el veredicto de Dios para el mundo. Es la sentencia. Por eso 7 sellos perfectos. 7 trompetas que anuncian el juicio perfecto de Dios. 7 copas de la ira que representan la ira perfecta y justa de Dios hacia el mundo pecador. Porque todos los pecados del mundo serán juzgados con esas copas de la ira. Esa copa de ira derramada. ¿Y saben que esa copa de ira fue derramada sobre Jesucristo el día que murió? Por eso dijo la noche que antes de morir, si fuera posible pasar esta copa de mí, pero no sea tu voluntad, o sea, no sea mi voluntad, sino la tuya. Pues la copa de la ira de Dios es terrible, es terrible. Entonces el número 7, número de la perfección. Estas 7 iglesias que representan todas las iglesias de la historia. Y que nos enseñan que en todas las iglesias va a haber este tipo de iglesias. ¿Qué quiero decir? Yo estoy hablando, lo siento por los hermanos que no hayan leído Apocalipsis, por eso hay que leer la Biblia, ¿vale? Pero Apocalipsis nos enseña, capítulo 2 y capítulo 3, qué pasaba en cada una de estas iglesias. En cada iglesia pues había unas circunstancias. 5 iglesias fueron reprendidas, solo 2 iglesias fueron alabadas, ¿verdad? Solo 2 alabadas, pero 5 fueron reprendidas. Nos vamos a encontrar este tipo de iglesias en todos, a lo largo de la historia y en nuestra época incluido. Nos vamos a encontrar iglesias como la de Éfeso, que había dejado el primer amor. Nos vamos a encontrar iglesias perseguidas, como la iglesia de Esmirna. Nos vamos a encontrar iglesias mezcladas con el mundo, haciendo cosas del mundo. Nos vamos a encontrar iglesias que toleran herejías. Vamos a encontrar iglesias que evangelizan fuertemente. Nos vamos a encontrar iglesias muertas. Nos vamos a encontrar iglesias tibias, ni frías ni calientes. Por eso Cristo nos quiere hacer entender. Nos envía una carta. ¿Tú dices que eres creyente? ¿Son creyentes? No hay creyentes hoy. Estarán dormidos los creyentes. ¿Son creyentes? Sí. Contesten. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Perteneces a una iglesia? Sí. Pues esta carta es para ti y para mí.
Este libro es para ti y para mí. Y el mensaje de la iglesia de Éfeso es para ti y es para mí. Si eres creyente. Bueno, si no, pues nada. Si no eres creyente, nada. Ya te mandarán otra carta del banco o otro sitio. Pero si eres creyente, esta carta es para ti. ¿Vale, hermanos? Entonces entendemos que aquí se revela Jesucristo, que nos muestra su bendición, que nos muestra a Él mismo revelado. Y quiere mandar mensajes a las iglesias, quiere mandarnos un mensaje a nosotros, porque tenemos que tener cuidado. No todo sirve en la vida del creyente. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y hoy, en tiempos de la iglesia de Laodicea, otro día veremos la iglesia de Laodicea, quiero que veamos cada día un tipo de iglesia para que aprendamos cómo caminar y cómo no caminar en la vida cristiana. Ahora nuestra época toca iglesia de Laodicea, iglesias tibias. Sí, van a la iglesia, pero no hay pasión, no hay fervor, no hay amor. ¿Qué hay? Conformidad, comodidad, relajación. Eso es un peligro para las iglesias. Pero es otro día, vuelvo a repetir. Ahora sí, acompáñenme de nuevo. Capítulo 2, esto respecto al capítulo 1. Bueno, vamos a leer también en el capítulo 1 2 versículos más, porque hemos visto que este libro era para 7 iglesias y había que escribir cartas a cada una de las iglesias. Versículo 19 y 20, lean conmigo, por favor. Escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de estas. Por ejemplo, aquí dice... Escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las cosas que han de ser después. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos capítulos tiene Apocalipsis? 22. Capítulo 1 al capítulo 22. ¿De qué habla el capítulo 1? Cristo. Yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin. El alfa y el omega significa el A y la Z. El alfa, primera letra del abecedario griego, omega, última letra. Yo soy la A, de la A a la Z, yo soy todo, ¿vale? Principio y fin. El capítulo 1, Cristo se revela. Cristo se revela. Capítulo 2 al 3, ¿qué enseña? ¿Qué enseña capítulo 2 al 3? La historia de las iglesias. La historia de las iglesias, como he dicho anteriormente. Una carta a 7 iglesias que muestran la condición de todas las iglesias durante toda la historia de la iglesia, ¿vale? Y a partir del capítulo 4, ¿qué nos muestra? Cuando leemos Apocalipsis, en el capítulo 4 ya no hay iglesia. Ya aquí en ningún momento se menciona la palabra de iglesia. Solo aparecen almas vestidas con vestiduras blancas. Resumo. Escribe lo que has visto, mi visión. Yo soy el alfa y el omega. Las cosas que son. ¿Qué son ahora? Juan ya estaba viviendo en la época de la iglesia, primer siglo de la iglesia cristiana. Por eso esas son las cosas que son. Y lo que es ahora, ¿no? Las cosas que son, la iglesia. Y las que serán después. La gran tribulación, la segunda venida de Cristo, los 1000 años, cielo nuevo, nueva tierra, el juicio del trono blanco, todo eso de aquí. Cosas que has visto, las que son y las que serán. Así está dividido el libro de Apocalipsis en 3 partes, ¿vale? En 3 partes. Hoy, capítulo 2, tenemos que aprender. ¿Qué mensaje trae para nosotros? Mirad, capítulo 2, versículo 1. Van a leer los caballeros. Capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos? Vamos a leer juntos. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Dice esto. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En primer lugar, vamos a aprender. Éfeso. ¿Qué es Éfeso? Es una ciudad. Actualmente no existe. Fue consumida por el agua.
esta iglesia estaba situada en Turquía, ¿vale? Pertenecía a la provincia de Asia, que aparece aquí en la Biblia. Y esta ciudad era muy grande, era una ciudad muy comercial, donde llegaba había mucha industria, ¿no? Bueno, había mucho comercio, ¿vale? Y era un centro religioso, donde estaba el famoso templo de la diosa Diana, de los Efesios. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 19? Durante 2 horas viva Diana de los Efesios, clamando a los cristianos, a los apóstoles. Era un lugar de culto religioso y culto al materialismo. Por eso era una ciudad llena de pecado. Era una ciudad que estaba consumida por el pecado. Era una de las mayores ciudades más importantes de aquella época. Aún en esas circunstancias se levantó allí una iglesia. Eso ya es asombroso. En un sitio que está lleno de pecado, lleno de materialismo, lleno de cosas de la carne, se levanta una iglesia, y no cualquier iglesia, porque la iglesia de Éfeso también fue famosa y fue muy, muy importante. De hecho, Pablo, durante 3 años, aparece en Hechos 19 a 20, ¿no? Pablo ministró 3 años en la iglesia de Éfeso. Y algunas tradiciones cuentan que hasta el mismo Juan ministró en esta iglesia. Timoteo ministró en la iglesia de Éfeso. Era una iglesia grande, como la ciudad, no como Tarancón. Tarancón es una ciudad pequeña, ¿no? ¿Y cómo es la iglesia? No, la iglesia es pequeña. No somos 4.000, 5.000, 20.000. Somos una iglesia pequeña. En el pueblo son 15.000 personas. En comparación, ¿somos muchos o pocos? Somos pocos. Hay que evangelizar, ¿vale? Pero nos encontramos aquí, que en este sucio lugar surge una luz, surge una iglesia de Cristo. La iglesia de Efeso. Ahí en Efeso también estaban Priscila y Aquila, ¿se acuerdan? Esos hermanos que trabajaban duramente en el Evangelio. Pero lo que más nos llama la atención, dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. ¿Quién es este ángel? En que la adivine le invito a comer. ¿De quién está hablando? El ángel. Muchos piensan que es un ángel celestial, un ser celestial que cuida de la iglesia. Pero otros postulan que ese ángel es el pastor, es el siervo que cuida de esa congregación. Y yo pienso que esta es la opción acertada. El ángel no es a un ángel celestial, a un ser celestial, sino a unos seres, sí que somos, aunque nosotros seamos celestiales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, pero es una persona física, a esa persona que está cuidando de esa congregación en concreto. Por eso dice, escribe a ese ángel. Porque ¿qué significa la palabra ángel? Angelos, mensajero. Y todos nosotros estamos llamados a ser mensajeros de la palabra. Por eso Cristo dice, escribe al que cuida de esa iglesia, al que está a cargo de esa iglesia, a ese mensajero de esa iglesia, ese ángel. O sea, hemos visto el capítulo 1, versículo 20, lo hemos leído, ¿verdad? Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí aparecen unas figuras. Las estrellas que Cristo tiene, ¿dónde? En su mano derecha, ¿verdad? Y luego los candeleros que son las iglesias. Entonces, ¿qué somos para Cristo? Como estrellas, ¿verdad? Como estrellas. El ángel es una estrella que Cristo mantiene ¿con qué? Con su diestra. ¿Qué representa la diestra? Poder, seguridad, protección. Isaías 41:10, ¿qué dice? No temas, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En la Biblia, siempre que aparece la mano diestra, es para enseñarnos esto. Las cosas buenas, el poder de Dios, mi diestra.
La protección de Dios. Dios protege a sus iglesias. Cristo protege a sus iglesias en su mano derecha. Pero miren, hasta incluso las iglesias reprendidas, ¿dónde están? En su diestra. Hasta las iglesias reprendidas están en su diestra, porque Él cuida de su iglesia. Él edifica su iglesia. Él protege su iglesia. Él limpia su iglesia. ¿Entienden, hermano? Y aparece este ángel, este mensajero al que hay que mandar esta carta. Y también dice aquí en el versículo 20 que Él anda entre las iglesias, ¿no? Entre los candeleros. 7 candeleros, 7 iglesias, dice, yo estoy en medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Hay personas que piensan que Cristo está ajeno. Ajeno, o sea, está fuera de la iglesia, que nosotros venimos aquí a adorarle, a alabarle, pero Cristo está en otro sitio. No, Cristo no es ajeno. No es ajeno a esta iglesia de Tarancón. Cristo sabe perfectamente dónde está la iglesia de Tarancón. Cristo está en medio de la iglesia de Tarancón. Cristo sabe lo que hace cada uno de los creyentes de la iglesia de Tarancón. En Gálatas 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. A Cristo no le podemos ocultar nada. ¿Sí o no? Claro. Por eso Él sabe perfectamente el modo de caminar de cada uno de nosotros. No le podemos engañar. Podemos engañar a la congregación, ¿sí? Con una buena sonrisa, con una apariencia externa, con un abrazo, un beso, una bonita palabra, podemos engañar a cualquiera. Pero a Dios no se le puede engañar. Él ve lo más profundo de nuestro corazón. ¿Entienden, hermanos? Él está en medio de la iglesia. Él estaba en medio de la iglesia de Efeso. Él estaba en medio de todas las iglesias, por eso Él conoce. Capítulo 2, versículo 1, versículo 2, 2. Yo conozco. Yo conozco, yo estoy enterado, yo tomo nota, yo sé perfectamente, eso significa yo conozco, porque Él está en medio. En San Mateo capítulo 8, versículo 20, dice, aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Cuando dijo que Él estaba con nosotros, ¿qué quiere decir? Que Él está aquí con nosotros. Donde estéis 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy yo a un lado de ellos. Dice eso, la palabra, ¿dónde está? Donde estéis 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. ¿Para qué? Para enterarme bien de lo que estáis hablando y lo que estáis haciendo. Ese es nuestro Señor. El que cuida de nosotros con el poder de su diestra. Y el que sabe todas las cosas que tú haces. Y sabía perfectamente cuáles eran todas las cosas que hacía esta iglesia. Mirad, vamos a aprender sobre cómo era esta iglesia. Sabemos que la ciudad era terrible, ¿no? La ciudad de Efeso caracterizada por su templo de Diana, he dicho. ¿Saben cuántas columnas tenía este templo? 127 columnas. Era 5 veces más grande que... ¿Cómo se llama este de Grecia? El que está arriba de un monte, el Pantenón, ¿no? Partenón. 5 veces mayor que el Partenón griego. El templo de Diana, 5 veces más grande. Allí se hacía culto a la diosa Diana, que era diosa de la fertilidad. ¿Saben qué había en ese templo? Prostitutas. ¿Cómo era? Como religiosas, ¿no? Pero eran prostitutas al fin y al cabo. Era un templo corrompido. Pero la iglesia de Efeso era una iglesia que aparentemente estaba fuerte. Veamos cómo era la iglesia de Efeso. La ciudad corrompida. ¿Cómo era la iglesia en Efeso? Yo conozco tus obras. Os leo capítulo 2 y 3. O sea, capítulo 2, versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí todo bien, ¿no? Todo perfecto. Wow, una iglesia modelo, ¿no? Una iglesia modélica. La iglesia de Tarancón ya le gustaría ser como la iglesia de Éfeso, ¿no? Porque en primer lugar, ¿qué vemos? Dice, yo conozco, ¿qué? Tus obras. Cuando dice, yo conozco tus obras y empieza una relación de cosas buenas, entendemos que son buenas obras. Yo conozco que tú tienes buenas obras. ¿Sí o no? Son buenas obras. Por ejemplo, acompáñenme con su Biblia. Dejen aquí el marcapáginas, en Apocalipsis 2.
Vamos a volver varias veces. Por cierto, ¿me pueden traer un vaso de agua? Se han dejado la mejor viña sin vendimiar. Vamos a buscar Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5, versículo 16. San Mateo, capítulo 5, versículo 16. Vamos a leer todos juntos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cristo nos llamó a ser luz, a ser luminares, a ser esa lámpara, que el mundo se fije en ella para que no anden en tinieblas, sino que anden correctamente. ¿Y cómo la gente verá esa luz? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Buenas obras, ¿no? ¿Sí o no? Buenas obras. El creyente verdadero tiene que dar buenos frutos. Por el fruto se conoce al árbol, dijo Jesucristo, ¿no? El árbol malo da malos frutos. El árbol bueno da buen fruto. Entonces, ¿qué tiene que haber en el creyente? Buenas obras. Eso es un certificado como que tú eres lo que dices ser. Pero alguien que dice, yo soy cristiano, pero de él no sale nada bueno, ¿qué pasa ahí? Hay un problema. O yo soy ciego o él es mentiroso. ¿Sí o no? Yo soy creyente, pero luego va por la calle maldiciendo. Yo soy creyente, pero no evangeliza, perdón la expresión, ni al tato. No evangeliza a nadie. No habla de Cristo a nadie. Yo soy creyente, pero no le gusta congregarse en la iglesia. Le resulta pesado madrugar los domingos. Gracias, hermano. ¿Entienden? Tiene que haber buenas obras. Tiene que haber algo evidente. ¿Para qué? Para que vean, las personas vean y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay muchos creyentes que en su trabajo no saben ni que son creyentes. ¿Qué les parece eso? Yo, por ejemplo, en mi trabajo sí saben. Saben hasta que soy, bueno, me dice pastor. Yo le digo que no me suban de categoría, yo no quiero. Ya tengo demasiado vértigo siendo evangelista como para ser pastor. Pero tu trabajo, tus amigos, tu familia, todos tienen que saber que tú eres creyente. Pero aparte, tú tienes que demostrar que eres creyente. Si no, no sirve de nada. Si no, vas a dar mal testimonio de tu vida y de la iglesia. Por eso es importante ver cómo andan. Pero en esta iglesia, en la iglesia de Efeso, rodeado de toda clase de pecado, de fornicación, de idolatría, de hurtos, de homicidios, ellos andaban con buenas obras. Ellos eran luz delante de los hombres. ¿Eran buena iglesia o mala iglesia? Eran buena iglesia. Tenían buenas obras. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 18. Está hablando sobre los ricos. Y Pablo dice, a los ricos de este mundo mando, que sean ricos en buenas obras. Y en muchas partes del Nuevo Testamento nos dice eso, que nosotros tenemos que ser evidentes nuestras buenas obras, que tenemos que andar con buenas obras. Pero esas buenas obras no dependen de nosotros. ¿De quién dependen? De Dios, ¿no? Efesios 2, 10, ¿qué dice? Somos hechura suya. Somos hechos por Dios, por Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta tus buenas obras no dependen de ti, sino que dependen de Dios. Pero esta iglesia tenía buenas obras. ¿Qué más tenía la iglesia? Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 2. Ellos hacían buenas obras. Me imagino a estos hermanos compartiendo todas las cosas que tenían. Me imagino a estos hermanos acompañando a las ancianas, a las viudas. Me imagino a estos ancianos dando de comer a los pobres, como en una beneficencia. Me imagino a estos hermanos predicando el Evangelio por las calles de Éfeso. Me imagino a estos hermanos haciendo muchas cosas buenas. Arduo trabajo, ¿no? Yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo, ¿qué significa la palabra arduo? Duro, costoso, arduo.
mucho sacrificio. Dice, yo conozco tu duro trabajo. Algunos hermanos aquí en Tarancón trabajan en el matadero, ¿no? Es un trabajo arduo. La carne, cuchillo, venga otro. Sí, ¿no? Así trabajan muchos hermanos. Las hermanas que trabajan en la fábrica de las salchichas, igual es un trabajo arduo, ¿no? Todo el día, de pie, 8 horas, 9 horas. Es un arduo trabajo, ¿verdad? Ya uno no siente las manos. Y luego llegas a casa, ¿cómo? Hecho polvo, ¿verdad? Pues estos hermanos trabajaban arduamente. Arduamente, ¿qué quiere decir? Que ellos se sacrificaban día tras día. Me imagino también a estos hermanos todos los días en la iglesia. No diciendo, hoy es que me viene mal, no voy a la iglesia. Hoy es que estoy cansado, no voy a la iglesia. Yo me imagino todos los días, no como en Tarancón que venimos miércoles y sábado y domingo, ¿no? Ellos trabajaban duramente. Les costaba trabajo, sudor y lágrimas hacer creyentes, llevar a personas a la iglesia. Eso era un trabajo costoso. Por eso dice aquí, arduo trabajo. Miren, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. ¿Cómo Pablo se refiere a su trabajo en Éfeso, en la iglesia y en la ciudad? 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 31 y 32. Van a leer las hermanas, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 31 y 32. Hermanas, 1, 2, 3. Capítulo 15, todos sabemos que, o la mayoría sabemos que está hablando de la resurrección. Es decir, estamos trabajando, pero hay una esperanza de que nosotros cuando muramos, Cristo nos va a resucitar en el día postrero, dice la palabra, ¿no? Y Pablo está diciendo, bueno, pero si yo he trabajado enormemente. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria de Dios, por la gloria de vosotros, que tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Qué significa eso, que cada día muero? Él literalmente cada día se dejaba la vida en el campo de batalla. Y no era un matadero aquí, no era un trabajo de físico, era un trabajo para Cristo. Por eso dice, yo cada día muero, yo cada día llego reventado, latigazos, puñetazos, naufragios. ¿Cuánto no sufrió Pablo? Por eso dice, yo cada día muero. Era un arduo trabajo. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, no son fieras silvestres, animales salvajes, toros o leones. No, está hablando de hombres. Está hablando de un tal Demetrio, no, ¿cómo era? Empezaba por D, no me acuerdo ahora. El platero, ¿no? El platero que aparece en el capítulo 19. ¿Se acuerdan en Efeso que hubo una revuelta? ¿Por qué? Porque había plateros. Gente que hacían imágenes de Diana y las vendían. Y vivían de eso. Pero claro, llegan los apóstoles, empiezan a predicar el evangelio, no puedes postrarte ante imágenes. Claro, la venta bajó, la venta de la imagen de plata y de forja bajó. ¿Y qué dijeron estos plateros? Oye, estos apóstoles nos están arruinando el negocio. Y se levantó una revuelta. Estas eran las fieras con las que Pablo tuvo que batallar en Éfeso. Esos hombres que querían matar a Pablo. Por suerte llegó Alejandro y empezó, no, tranquilos. Si queréis solucionar el problema, audiencias hay, para que solucionéis esta cosa. Y por esta revuelta en el capítulo 20 de Hechos nos enseña que Pablo se tuvo que ir de esa ciudad, de Efeso, por esta revuelta. Él se despidió, bueno, me voy, y se tuvo que ir a otra iglesia porque no quería crear más polémica, dejando allí a algunos hermanos, como Aquila y Priscila. Estas son fieras. ¿Con cuántas fieras peleas tú? ¿Con la fiera de tu jefe? ¿O de tu jefa? Esas son las fieras con las que tú batallas. Tú tienes que llegar a casa, como dice Pablo, cada día muero.
pero cada día muero por el Evangelio, no por mi carne que de nada aprovecha. Estos hermanos de la iglesia de Efeso tenían un arduo trabajo. ¿Te imaginas batallando cada día con gente que está en tu contra? Y no que te digan, como nos dicen nuestros familiares, por ejemplo, que te digan, te han lavado el cerebro, o eres más raro, cosas así, no. Gente que te quiera matar físicamente, gente que te quiera asesinar. Eso es lo que sufrían en la iglesia de Éfeso. Por eso tenían que trabajar muy duro, era muy costoso. Volvemos a Apocalipsis. Buenas obras, yo conozco, Cristo conoce ¿qué? Buenas obras, tu arduo trabajo. ¿Qué más? ¿Qué más conocía Cristo de ellos? Paciencia, uno de los frutos del Espíritu. Si tú eres creyente, uno de los frutos que tienen que manifestar es que eres paciente, que sabes esperar las cosas a su tiempo. Dios tiene tiempo para todas las cosas. La paciencia es una virtud preciosa que escasea hoy en día. La paciencia escasea. Pero en la iglesia de Éfeso tenían mucha paciencia. Cuando aprendemos de la paciencia, muchos hombres de Dios fracasaron por no tener paciencia, ¿verdad? Por ejemplo, Lot, ¿se acuerdan de Lot? ¿Quién era Lot? Sobrino de Abraham, ¿no? Salieron juntos de la tierra de Aram. Y eran ricos, ¿verdad? Abraham era rico, tenía muchas ovejas. Génesis capítulo 12 y capítulo 13 nos habla de esta historia. Tenía muchas ovejas. Abraham y muchas ovejas tenía Lot. Eran bendecidos grandemente. Pero hubo un problema entre los pastores de ellos, ¿no? Se pelearon. Lot dice, oye, que los pastores se están peleando por las tierras, ¿qué hacemos? ¿Tuvieron paciencia? Ni Lot ni Abraham tuvieron paciencia, porque solucionaron las cosas como los hombres. Tú por tu lado, yo por el mío. ¿Sí o no? Así es como soluciona el hombre los problemas, ¿no? ¿Peleas con tu mujer? Cariño, te traigo la carta de divorcio. ¿Sí? Ahora es así. Antes costaba más divorciarse, separarse, pero ahora, aquí. No nos llevamos bien, nos divorciamos. Con un hermano de la iglesia, ¿te peleas y qué haces? ¿Le dejas de hablar? ¿Sí, no? O un hermano de la carne, ¿te peleas? Y ya, te separas. No hay paciencia. Lot, Abraham no tuvieron paciencia. Ellos tenían que haber esperado a Dios para que Dios pusiera ahí orden. ¿Pero qué dijeron? Abraham le dice a Lot, bueno, mira lo que tú quieres. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Escoge. Y Lot dice que vio la llanura, ¿no? Esta llanura es buena para mis ovejas, muchos pastos. Y escogió esa llanura, pero en esa llanura estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, ciudades llenas de pecado. Él no vio lo espiritual, él vio lo carnal. Y él había visto la bendición de Dios con su tío. Él se tenía que haber quedado ¿con quién? No, mira tío, contigo me va de fábula, no tengo problemas. Si acaso, mira, cojo a los pastores estos, los despido y yo sigo contigo a tu vera, a tu lado, porque yo sé que me va a ir bien. Eso habría sido tener paciencia. ¿Sí o no? Yo me quedo contigo, tío, Tito querido, porque Dios está contigo. Pero dijeron, no, uno para cada lado. Consecuencia, Lot perdió todo, ¿verdad? Dios castiga a esas ciudades, fuego y azufre. Solo salió Lot con sus 2 hijas de la mano. Lo perdió todo, perdió hasta la dignidad. Sus hijas lo emborracharon y durmieron con él. Y sus descendientes, ¿quién fueron? Los enemigos de Israel. ¿Se acuerdan? Los descendientes de las hijas. ¿Qué pasó? Pues eso. Abraham no tuvo paciencia. Luego Abraham se restauró. Pero Abraham tampoco tuvo paciencia. Abraham le hizo la promesa, te voy a dar un hijo. Dios le prometió un hijo, ¿verdad? Y Abraham ya anciano, con 75, 80 años, este hijo no viene. ¿Y qué hizo? Se cogió, fue a la sierva, a la egipcia, Agar, ¿no? Y tuvo un hijo con ella. No esperó, no tuvo paciencia para con Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Ismael. Los ismaelitas, los árabes son descendientes de los ismaelitas, enemigos para siempre de Israel. ¿Ves cómo no tener paciencia tiene consecuencias? Por eso el creyente tiene que tener paciencia. Como dijo una vez a las hermanas, que la paciencia, paz con ciencia, paz con conocimiento. Esa es la paciencia.
en la iglesia de Éfeso tenían mucha paciencia. Por ejemplo, Esaú, ¿tuvo paciencia? Esaú, en 1 Samuel, nos enseña que Saúl no tuvo paciencia. El profeta Samuel le dice, tienes que esperarte 7 días a que yo venga para ofrecer sacrificios, ¿vale? Después atacamos, después, ¿vale? Pero tú tienes que esperar, ¿vale? 7 días, ¿vale, Samuel? O sea, ¿vale, Saúl? Vale. Pero ya faltaban horas, ya se habían cumplido 7 días. Y este Samuel que no viene, mira, da igual, yo voy a hacer la ofrenda, voy a hacer la ofrenda a Dios. ¿Y qué dijo el profeta cuando llegó? Locamente has hecho. Te faltaban unas cuantas horas para tener paciencia. Has esperado 7 días. Bueno, 6 días y 20 horas. ¿Por qué no has esperado unas horitas más? Dios habría, ¿qué? ¿Qué dice en 1 Samuel, capítulo 12 y 13? Dios habría instaurado tu trono para siempre en Israel. Pero ahora tu trono es quitado. Por no esperar unas cuantas horas, ¿vale? No fue paciente Saúl, lo perdió todo. Pero como ejemplo de paciencia tenemos ¿a quién? ¿Quién es el ejemplo de paciencia en la Biblia? Job. Él fue paciente. Santiago dice, ¿no habéis visto no habéis sabido, no habéis aprendido de la paciencia de Lot? Lot perdió todo. Tenía 10 hijos, todos muertos. Tenía muchas riquezas, todos perdidos. Criados, todos destruidos. Su cuerpo, todo lleno de llagas, de pústulas que le picaban y le rascaban. Le dejó la esposa solo para meterse con él. Maldice a Dios y muérete. ¿Sí o no? Pero tuvo paciencia. ¿Recibiré lo bueno y lo malo no? No, yo seré paciente. Van sus amigos, 3 amigos, vamos a decir amigos, ¿no? Que en lugar de consolarle le están diciendo, pero tú qué has hecho, para que Dios te castigue de esa manera, pero Lot, ¿tú qué has hecho? Tú eres malo, Lot. Y Lot dice, no, si yo no he hecho nada, de verdad. Y los amigos, no, seguro que tú has hecho algo, tú es que no conoces los misterios de Dios, tú has hecho algo malo. Y Dios dice, yo no. Él tuvo paciencia y Dios luego le restauró, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que ser pacientes. Los primeros cristianos eran muy pacientes, esperaban en Cristo. Ahora los cristianos no son nada pacientes, son impacientes. Queremos las cosas ya. Y así algunos se ha despertado. Queremos las cosas ya, pero no puede ser. Tiene que ser en los tiempos que Dios tiene para nosotros. Pues esta iglesia de Efeso era paciente. Apocalipsis 2. Seguimos en el versículo 2. Porque Cristo está conociendo todas las cosas buenas que hacen. Obras buenas, arduo trabajo, paciencia. No puede soportar a los malos. Aquí dice, no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¿Esto qué nos muestra? Que ellos tenían discernimiento. Ellos tenían discernimiento. Trabajaban duro. O sea, tenían buenas obras. Trabajaban duro. Eran pacientes. Ellos tenían discernimiento espiritual. Sabían perfectamente quién era malo dentro de su iglesia. Y sabían perfectamente quién era un falso predicador, un falso profeta. ¿Los hermanos de la iglesia Tarancón saben esto? ¿Ustedes saben discernir los espíritus? ¿Ustedes saben discernir lo correcto de lo incorrecto? ¿Ustedes saben diferenciar lo inmundo de lo puro? ¿Lo pagano de lo santo? ¿Lo saben discernir? ¿Sí? Yo creo que no. Yo creo que muchos de nosotros no sabemos hacer eso. ¿Por qué? Fíjense, yo estoy hablando de una cosa pequeña. Adornos de Navidad. Yo lo he explicado muchas veces, pero no sabemos discernir. ¿Qué simboliza el árbol de Navidad? Lo he explicado muchas veces. El árbol de Navidad simboliza, ¿qué? La fertilidad masculina. El árbol era el símbolo que los paganos utilizaban. El árbol frondoso, adornado con frutos, era lo que los paganos utilizaban para hacer ceremonias pecaminosas.
orgías, a la diosa Diana, a la diosa, ¿cómo se llamaba? Astoret, a la diosa Astoret, hacían sacrificios humanos. Eso es el árbol de Navidad. El árbol de Navidad es una costumbre pagana, pero hay creyentes que siguen poniendo el árbol de Navidad en su casa. Entonces, ¿sabes discernir? ¿No sabes discernir? Cristo no nació el 24 de diciembre, ni el 25, ni el 14 de enero. Cristo no sabemos cuándo nació. No lo sabemos, sabemos cuándo murió, pero no sabemos. Pero seguimos celebrándolo el día 24. Si lo celebras el día 24, pues celébralo el 25, el 26, el 27, el 28, el 29, el 30, el 31, el 1, el 12. Los 365 días del año tienes que celebrar que Jesús nació por ti. Eso es lo que hay que celebrar. Pero en cambio solo nos ceñimos a un día. ¿Y tenemos discernimiento? No. Muchas veces no sabemos discernir. La iglesia de Éfeso discernía perfectamente. Cuando entraba algún hermano que hacía cosas malas, ellos dicen que aquí ¿qué hacían? No lo soportaban al malo. Dicen, vosotros cuando llega alguien malo, no lo soportáis. Es cierto que cuando hay alguien malo hay que amarle y darle la oportunidad que escuche la palabra. Y Dios, si tiene misericordia, tendrá misericordia, ¿verdad? Pero no puede haber una persona dentro de una iglesia haciendo lo malo continuamente y que la iglesia se quede así. ¿Se imagina? ¿Eso sería discernimiento? No. No es discernimiento. Y cuando dice también que has descubierto a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, también se está refiriendo a los falsos predicadores, a los falsos ministros de Dios. ¿Cuántas iglesias no están llenas de falsos ministros de Dios? ¿Y saben qué hacen en la congregación? Amén. Amén. ¿Ustedes qué piensan de mí? Yo seré un buen pastor, un buen evangelista, o seré un falso predicador. No. Les falta discernimiento. Según lo que vemos, pero no es lo que vemos. No es lo que vemos los hombres. Es lo que tienes en el corazón. Pero ustedes no saben lo que yo tengo en el corazón. Dios sí lo sabe. Tenemos que cuidar de la iglesia. Yo ahora no. Pero yo, si hubiera sido ustedes, no habría dejado que a mí me pusieran de evangelista. No, a mí me dejas un pastor. A mí no me dejes a Julián. A mí me traes un pastor. Pero, ¿por qué? Porque la palabra nos enseña que hay que tener cuidado cuando tú pones de obispo. Por ejemplo, en primera Timoteo habla de condiciones o requisitos de un obispo, es decir, un pastor. No puede ser un neófito, una persona que lleve poco tiempo en la fe. Tiene que ser marido de una sola mujer, tiene que ser honesto, hospedador, tiene que ser, ¿qué más dice? No dado al vino, no tiene que beber vino, tiene que tener muchas condiciones. ¿Por qué un pastor mejor que un evangelista? ¿Qué preferiría para un trabajo? ¿Un ingeniero técnico o a uno que está estudiando ingeniería técnica? Yo pienso que uno que tiene experiencia sabrá guiar, sabrá hacer su trabajo de mejor manera, pienso. De todas maneras, estoy hablando, a ver si me entienden, retóricamente. No es. Yo pienso que para la iglesia, por ejemplo, sería mejor pastor. A lo mejor para Dios no. Por eso yo estoy aquí. ¿Saben qué pasaría si Dios no quisiera que yo esté aquí? Que ya un rayo me habría fulminado. ¿Entiendes? O lo que fuera. O Dios me habría puesto una enfermedad, cualquier cosa. Tu posición es perfecta aquí para todo lo que estamos escuchando. Sí. Pues me alegro. Yo simplemente... y yo solo hablo de forma para que me entiendan. Mi situación y vuestra situación. Pero yo si fuera ustedes... No, luego conversamos, ¿vale? Ahora vamos al meollo, que si no, miren la hora que es 12:20 y todavía debo venir por la mitad. ¿Vale? Dice que descubrieron los
los falsos apóstoles. En Hechos también, en capítulo 20, el versículo 29-31, antes de que Pablo se fuera de allí, dijo, mirad, cuando yo me vaya, cuando yo me marche, entrarán dentro de vosotros algunos que van a traer cosas erróneas. Vamos a buscar este versículo, por favor. Acompáñeme, Hechos, sí. Hechos, capítulo 20, versículo 29-31. Hechos 20, versículo 29 al 31. Y Alexander, gracias por tu puntualización. Hechos 20, versículo 29 al 31. Les leo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo dice, yo me voy a ir. Y yo sé que cuando me vaya, va a entrar gente que va a estar corrompida. Tened cuidado, son como lobos. La cualidad del lobo es que él mata por placer. Cualquier otro animal salvaje mata para comer, pero el lobo mata por placer. Mata a una oveja, mata a otra, daña a otra, la mutila a otra la deja malherida. No mata para comer. Así son los falsos profetas, los falsos discípulos, los falsos pastores. Entran a las congregaciones no para dañarlas un poco, sino para destruirlas totalmente. Por eso Pablo dijo, vosotros tenéis que tener cuidado. De hecho, esas palabras de Pablo, de Hechos 20, 30, en ellos hizo mella, porque en Apocalipsis ellos seguían guardando esta cosa, ¿verdad? Ellos tuvieron cuidado de quién entraba en su congregación. Los habéis probado y los habéis hallado que son mentirosos. Ojalá hubiera este discernimiento espiritual en todas las iglesias. No habría iglesias como la de Cash Luna, como la de Guillermo Maldonado, como la de Joel Osteen. Esas no son ovejas, son borregos. ¿Por qué? Porque no saben discernir que esos pastores no están diciendo palabra correcta de Dios. Por eso hay que tener discernimiento. ¿Vale? Pero no se quedaba aquí. Tenían más cosas, ¿verdad? ¿Qué más tenían? Versículo 3. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Habían sufrido. ¿Qué es el sufrimiento? Jesucristo cuando nos da la salvación, que dice, ¿ahora te va a ir todo bien? No, ahora es cuando va a empezar lo bueno. Ahora tú tienes que cargar tu cruz, cargar una cruz, quiere decir que tú vas a llevar un peso. Y una cosa que también certifica que tú eres creyente es que el mundo va a estar en contra de ti. Porque el mundo va a ser tu enemigo. Tú antes eras amigo del mundo, tenías colegas en el mundo, ¿no? Disfrutabas de lo que ellos disfrutaban. Bebíamos, nos drogábamos, andábamos con mujeres de acá para allá. Éramos como ellos, lo mismo que los demás, dice Efesios 2, ¿no? Nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora no. Por eso el mundo te odia y por eso el mundo te aborrece. Yo lo digo siempre a los hermanos de la iglesia, si el mundo te da la palmadita en la espalda, cuidado con cómo estás andando. Si el mundo llega y te ponen una palmada en la espalda, quiere decir que no estás andando como un verdadero creyente. El mundo te tiene que poner puñaladas en la espalda, tienen que odiarte. Eso es lo que despierta a un creyente en el mundo. Odio, como Cristo. Cristo dijo, yo he vencido al mundo, pero en el mundo tendréis aflicción. Olvidaros de vuestra comodidad. En el mundo vais a tener aflicción, vais a tener sufrimiento. Vais a tener pruebas por un lado de Dios, porque Dios tiene que probar nuestra fe, si es verdadera o es una fe fingida. Eso nos enseña la palabra, ¿verdad? Vuestra fe tiene que ser como el oro, probada. ¿Para qué? Para ver si es oro bueno o si es oro malo, o si no es oro. Tu fe tiene que ser probada para que tú mismo veas y Dios te muestre que llevas la fe correcta. Y por otro lado, ¿qué tendremos? Ataques del diablo, ¿verdad? Dice que nos lanza dardos envenenados. Él nos quiere tirar al suelo. Él nos ha perdido, sí.
Ya no le pertenecemos, pero quiere inutilizarnos, que no sirvamos para nada. Por eso tenemos esa lucha. Pruebas de Dios por un lado, las tentaciones del diablo por otro. Y esa es la lucha del creyente, una lucha dura. Sufrimiento, mucho sufrimiento. Y no has desmayado. Perseverancia. ¿Saben cómo acaban las 7 cartas a las 7 iglesias? El que persevere, yo le daré tal. El que persevere, yo le daré cual. Por ejemplo, a la iglesia de Efeso, al que persevere, yo, ¿qué? Le daré que coma del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Eso dice el capítulo 20, ¿no? O sea, perdón, el capítulo 7. Dice, el que venciere quiere decir el que persevere. Eso significa vencer, perseverar hasta el fin. Al que venciere yo le daré de comer del árbol de la vida. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Tienes que llegar hasta el fin. De nada sirve correr mucho y no llegar a la meta. ¿Te imaginas una carrera y tú vas el primero y vas por son 20 kilómetros y tú vas por el kilómetro 19 y vas el primero? ¿Y tú qué dices? ¿Ya he ganado la carrera? No. Porque en el kilómetro 19,5 tú te caes y te rompes los dientes y ya no llegas a la meta. ¿Qué ha pasado? Has fracasado. Pero tú cuentas, yo iba por el kilómetro 19 y iba el primero. ¿Se va a acordar alguien? No. ¿De quién se acuerdan? Del que gana. Ese se lleva la medalla, dice Pablo, ¿no? El atleta gana por una corona. O sea, corre para una corona. Nosotros tenemos que llegar a la meta. Y la iglesia de Efeso parecía, ¿no? No han desmayado. Estamos en Apocalipsis, ¿verdad? Porque Cristo, miren lo que vio, buenas obras, arduo trabajo, paciencia, que no soportaban a los malos, habían probado a falsos pastores y obispos, habían sufrido mucha persecución, habían trabajado duramente de nuevo y no habían desmayado. Es decir, nadie se había cansado. Hay hermanos que enseguida se cansan de la iglesia, por eso se van. Se cansan del sacrificio. Otra vez había reunión, otra vez me toca la comida, otra vez. Se cansan. Pero aquí nos enseña la palabra que ellos habían aguantado. Pero miren qué pasa aquí. Esto, hermanos, es un problema. Capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer juntos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Miren, el pero es una palabra tan pequeña, pero que lo cambia todo. ¿Verdad? Un pero es una palabra muy pequeña, 2 sílabas, pero lo cambia absolutamente todo. No sé si esto les ha pasado a los hermanos, a mí me ha pasado. Cuando eres jovencito y te gusta una chica, ¿no? Eres adolescente y te gusta una chica, y tú vas y es que me gustas, quiero salir contigo. Y esa chica te dice, sí, es que eres muy majo, sí, tienes unos ojos muy bonitos, eres muy simpático, sí, me haces reír mucho, ¿eh? Además eres muy cariñoso, se te ve muy buen chaval, pero te quiero como amigo. El pero lo cambió todo. Tú cuando te decía, eres moreno, eres guapo, eres tú, ¿no? Y te dice pero y todo se te vino abajo, ¿sí? No sé a quién le ha pasado esto, a mí me pasó. Pero, Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ¿qué nos hizo? Nos salvó. Pero Dios, capítulo 2 al principio dice que nosotros, hijos de ira, nosotros andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestro cuerpo, éramos hijos de ira, pero Dios, ¿ven cómo un pero lo cambia todo? Pero Dios lo cambia todo. Pero, aquí también el pero de Cristo lo cambia todo. Sí, sois muy buena iglesia, muchas obras, sí, paciencia, sí, arduo trabajo, sí, conocéis, discernid la palabra, sí, no os cansáis bien, habéis aguantado hasta el final, sí, pero todo fue echado por tierra. Ese pero lo echó todo por tierra, todo su paciencia, todo su sacrificio, todo. ¿Por qué? Porque has dejado tu primer amor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa has dejado el primer amor?
Has dejado el primer amor. No es que se te ha olvidado amar, es que lo has dejado a un lado. Es decir, ellos estaban obrando fuertemente, ellos estaban sacrificando su vida, pero habían olvidado el motivo por el cual estaban haciendo eso. Habían convertido ir a la iglesia en algo sistemático, como un trabajo. Para saber qué es el primer amor, solo te voy a enviar la primera vez que tú te enamoraste. Piensa. ¿Te has enamorado alguna vez? ¿Se han enamorado? Sí. ¿Qué sentías? Mariposas en el estómago. ¿No sentían mariposas en el estómago? Sí, yo sí. Cuando ves a esa persona, se te revuelve todo. Pierdes hasta el apetito. Pierdes hasta el sueño, pensando, ¿cuándo lo volveré a ver? Pierdes el entusiasmo por todas las demás cosas. Estás 100% centrado en esa persona que te ha llamado la atención y que te ha tocado las campanitas en el aire. Eso es el enamoramiento, ¿verdad? Bueno, científicamente dura 3 años. Después viene otra cosa. ¿Pero tú te acuerdas de eso? Ya no te acuerdas. Has dejado tu primer amor. Dicen que el primer amor es el que más huella deja, ¿no? El verdadero, el primer amor, ¿no? El que te marca de por vida. Pues este es el primer amor en Cristo. ¿Te acuerdas cuando recibiste la salvación? ¿Te acuerdas el gozo que sentiste? Cuando te diste cuenta, cuando Dios permitió que en tu corazón entrara su Espíritu y dijiste, ¡wow! Todos mis pecados son perdonados. ¿Ahora voy al cielo? Ese gozo, esa alegría, ese descanso, como dice el hermano Sema, yo en ese momento sentí que todo se caía. ¡Wow! Pero la iglesia de Efeso lo habían dejado. No tenían gozo, no tenían pasión. ¿Saben qué significa Efeso? ¿Saben lo que significa Efeso? Pasión. Pasión. Fervor. Eso significa hacer las cosas con pasión. ¿Alguien, hermanos, alguno de aquí está casado con esa persona de la que se enamoró? ¿Están casados con la persona de la que estás enamorado? Sí. ¿Y siente lo mismo? Lo mismo, desde el primer día. Tenemos a Pinocho. El hermano Felipe sabe perfectamente que no es como el primer día. ¿Por qué? Para bien o para mal todo cambia. Puede ser mejor, diferente que el primer día. Pero ¿qué pasa con si es el verdadero amor? Ese enamoramiento tiene como fruto otras cosas. Ya no sientes mariposas en el estómago. ¿Por qué? Porque ya la tienes contigo todo el día. Ya no pierdes el sueño. ¿Por qué? Porque duerme contigo. Ya no tienes esas ganas de verla. ¿Por qué? Porque está todo el día ahí. Pero cambia por otra cosa. ¿En qué? Compañerismo. El afecto. La ayuda. Tantas cosas buenas. El cónyuge, la palabra cónyuge, es tu pareja. Es eso, la que lleva contigo el yugo. Cónyuge. Lleva contigo el yugo de la vida. Es tu pareja. Pero ahora es diferente. Ahora es mucho mejor. Ahora conozco verdaderamente cómo es. Antes siempre salía maquillada y pintado los labios, perfumada, pero ahora ya sé cómo huele en la intimidad, ¿no? Ya sé cómo está sin maquillar. Ahora la conozco cómo es y sigo enamorado de ella. Pero eso, estamos hablando cosas del mundo. Y yo quiero que hablemos de las cosas espirituales. Porque Cristo dice a esta iglesia y a muchas iglesias, a la iglesia de Tarancón, aquí seguro que en esta iglesia ahora mismo hay alguien que está en este momento de que ha dejado su primer amor, o ha estado atrás, o en el futuro dejará el primer amor, ese primer gozo. Por eso yo creo que hay algunos que esto le está sonando conocido. Ah, sí, yo ya no sirvo como antes. ¿Se acuerdan los primeros tiempos de esta iglesia? ¿Dónde íbamos a congregarnos? A la iglesia de Madrid, a 90, a 100 kilómetros, allí a Luche, ¿no? A Lucero.
Tardábamos 1 hora en llegar. ¿Pero cómo ibas? Con gozo. Estabas deseando ver a esos hermanos coreanos que acababas de conocer y que no te conocían de nada, pero que te daban un montón de abrazos. Y que te daban tanto cariño y tanta ternura. ¿Sí o no? Yo entre ellos, yo iba a Madrid todas las mañanas. Y algunos de los hermanos de aquí también íbamos todos a Madrid todas las mañanas, todos los domingos. Y ahora que es en Tarancón, en mi pueblo donde yo vivo, llegan las 11 y no he llegado. ¿Se acuerdan con la novia cuando quedaban con su novia? Cuando son enamorados. Te espero a las 8 y tú estás a las 8 menos 10. Como novio feo, ¿no? Tú estás esperando ahí. O llegas tarde. No llegas tarde. Ahora de matrimonio sí, uno llega a la hora que le da la gana. Sabe que va a seguir ahí. Pero uno cuando es novio, ¿qué tiene que llegar? Puntual. No sea que la novia se canse de esperar y se vaya. Novio, novia, ¿no? Pareja. Pero nosotros ahora no somos puntuales. Llegamos a la hora que queremos. Bueno, cuanto más tarde llegue, mejor. Menos palabra me tengo que tragar. Algunos piensan así, por eso llegan tarde. Hay que ser puntuales. Eso demuestra lo importante que es para mí. Si tú llegas tarde a una cita, quiere decir que la persona que te está esperando es importante o no es importante. Si yo llego tarde a un sitio es porque la persona que me está esperando no la considero importante. Por eso yo creo que aquí el 100% de las personas llegan puntuales al trabajo. O llegas tarde a tu trabajo. Llegas puntual, ¿a que sí? Porque saben que si no te espera el jefe así. Ramírez, llegas tarde otra vez. Mañana a la lista del paro. Como es importante, yo llego puntual. ¿Pero qué pasa en la iglesia? ¿Por qué somos constantemente impuntuales? No es importante para mí. Si yo llego tarde, el evangelista espera siempre 15 minutos. Eso en el 2019 se va a acabar. Y todos los años digo lo mismo. Hay que ser puntuales. Pero el primer amor lo habían dejado. Esta iglesia. Trabajaban, ya no sabían para qué trabajaban. Esto como en el matrimonio. Estás enamorado, te casaste enamorado, pero ahora estás todo el día trabajando, todo el día ocupado para acá, para allá, y ya te has olvidado para qué trabajabas. Yo trabajaba para mantener este nidito de amor, mi pichona, mi cuchicuchi, mi cariñito, pero ya tu cariñito, ya no hay tiempo para ese cariñito, está todo el día trabajando. Eso es dejar el primer amor. Al principio uno regala flores, regala bombones, pero luego ya, bombones no te regalo porque te pones gorda. Flores no te regalo porque se estropean. Mira, mejor te regalo una olla para que me cocines. Primero regalas cosas para ella. Ay, amor, mira, para ti, para que estés más guapa. Toma. Pero luego ya, ¿esto para qué? La iglesia de Efeso trabajaban ¿para qué? Se habían olvidado ¿para qué? ¿Para qué tanta obra? ¿Para qué tanto sacrificio? Habían dejado el amor a Cristo. Ese amor, ese gozo. No servían con fervor. No servían. Lo hacían por ya sistemáticamente le salía. Automáticamente. Era como ir al trabajo. Y es como algunas personas vienen a la iglesia. Porque el primer amor, dejar el primer amor, ¿sabe qué causa en tu corazón? 2 cosas. Dejar el primer amor causa 2 cosas. O tú te vas de la iglesia, o tú vienes a la iglesia sin tu corazón. Eso pasa. Si tú dejas el primer amor a Cristo, tú o no vienes a la iglesia, o si vienes, pero tu corazón está en otro sitio. Tu corazón le pertenece a otro. Igual que esa pareja que le dice a su marido o a su mujer, ya no eres como antes, ya no me dices tanto que me quieres, ya no me sacas a pasear, ya no me llevas al cine, ya ni siquiera me dices cosas bonitas, no me escribes cartas de amor. Pues Cristo dice lo mismo, parecido. Ya no hablas tanto conmigo, me das la espalda continuamente, no te acercas a mis palabras, a aprender sobre mí. Ya ni siquiera te apetece hablar de mí a tus amigos. ¿Se acuerdan su pareja con lo guapa que era? Ibas a los amigos, mira la foto de mi novia, qué guapa es, qué ojos, ¿Sí no? ¿Hacías eso? Yo sí.
Yo cada novia que me echaba, yo llegaba a mi madre, mira mamá, ¿qué novia tengo? ¡Oh, muy guapa! Que sí. Mira, chache, ¿qué novia tengo? ¡Oh, qué guapa! Mira, mira, mira. Y a los amigos, todos. El primer amor con Cristo es igual. Recibe la salvación. ¿Y tú a quién llamas? A tus padres. Mamá, he aprendido la palabra de Dios. Oye, mamá, que no era como yo pensaba, ni como tú pensabas, que ahora es así. Eso me pasó a mí. Yo iba a mi casa, a mis hermanos, ay, que eso está mal. Estaba enamorado de la palabra. Pero ese amor se va enfriando. Y lo vamos dejando a un lado. ¿Entienden, hermanos, lo peligroso que es dejar el primer amor? Es muy peligroso. Esta iglesia había dejado el primer amor. Esta iglesia había dejado el primer amor. No habían dejado de ir a la iglesia, pero iban sin su corazón. Ellos iban sin su corazón. Por ejemplo, Salmos, acompáñenme con sus Biblias, Salmos 51, versículo 12. Salmos 51. Hay personas que piensan, en la iglesia ya no es como antes. Antes había más amor. Antes era de otra manera. Antes los hermanos eran más cariñosos. Y echan la culpa a la iglesia. El pastor que había antes, ese sí que era cariñoso, ese sí que era bueno, ese sí que era cariñoso y generoso. Pero ¿saben lo que ha cambiado? Tú. Porque cambian tus ojos y cambia tu corazón. Tú piensas, no, estos han cambiado. La hermana ha cambiado mucho conmigo, ya no me saluda como me saludaba antes. ¿Quién ha cambiado, la hermana o has cambiado tú? Has cambiado tú. Nos engañan, nuestros sentidos nos engañan. Mire lo que dijo el salmista, Salmo 51, el rey David, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hasta el mismo rey David había había abandonado ese primer amor. Por eso dijo a Dios, a Jehová, vuélveme ese gozo. Yo antes tenía ese gozo, pero ahora no sé qué pasa. Como que no lo veo, como que no lo encuentro. Vuélveme, por favor. Vuélveme el gozo de tu salvación. Es muy peligroso. Es muy peligroso esto. No hay momento más peligroso para una pareja que cuando se deja el primer amor. Cuando no hay este primer amor, ese primer enamoramiento. Ahí la pareja corre peligro. ¿Sí o no? Podemos tener la tendencia a hacer lo que hicieron Lot y Abraham, a separarse cada uno por su lado. Y nosotros en la vida cristiana podemos tener esta tendencia. Ya no quiero servir en la iglesia. Y muchas veces cuando vienen personas a hacer consulta, no hermano, es que yo ya no quiero servir en la escuela dominical. No, es que yo ya no quiero cantar en el coro. Yo es que ya no quiero hacer esto. Yo es que ya no quiero hacer lo otro. Ese es el comienzo para dejar el amor. Ese es el comienzo. Piensan que dejando de hacer ciertas cosas van a estar mejor. Pero no es así. No es así. Vas a estar peor. Porque ¿cómo comienza el dejar el primer amor? ¿Empieza con una cosa grande? No, empieza con una cosa, con cosas muy pequeñas. El dejar el primer amor de Cristo empieza con cosas muy pequeñitas. Mentiras, envidias, rencores, enfados. Con esas cosas que parece que no tienen importancia. Ahí empieza. Ahí empieza. Luego, ¿cuál es el resultado? Abandono total. Volvamos a Apocalipsis. Un poco más, ¿vale, hermanos? Ya saben que yo siempre digo que tardo poco, pero Dios quiere que les diga muchas cosas. Miren, has dejado tu primer amor. Te has dejado, no olvidado. Es decir, una cosa que se te olvida, tú la buscas, ¿no? Pero ellos habían dejado, lo habían dejado ahí a un lado. No me importa. No, yo tengo que hacer esto, tengo que trabajar, tengo que... Lo habían dejado a un lado. ¿Qué dice Cristo? Versículo 5. Vamos a leer juntos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras.
pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y no, si no te hubieres arrepentido. Si no te hubieres arrepentido. Acuérdate, recuerda. Esto me viene a la memoria el hijo pródigo. Lucas 16, ¿verdad? El hijo pródigo abandona a su padre, abandona su casa, con su parte de la herencia y la malgasta, ¿no? En mujeres y en vicio. Y se queda sin nada y se tiene que poner a trabajar, ¿no? Pero luego acaba con los cerdos, durmiendo con los cerdos y comiendo algarrobas. Las algarrobas saben que es como unos frutos secos así, cuadrados, negros. Mi padre le echaba algarrobas a las ovejas. Negros, yo comía, son dulces. La algarroba es dulce, sí. No estaba mal, pero no se lo recomiendo con plato principal, ¿vale? Ese chico estaba con los cerdos y con las algarrobas, comiendo algarrobas. ¿Y qué dijo? Recordó, ¿cuántos jornaleros de mi padre no se meten un buen plato de cocido en mi casa? ¿No? ¿Cuántos jornaleros de mi padre no están viviendo mejor que yo? Volveré a mi casa. Y él vuelve a su padre. Padre, no vuelvo como hijo, vuelvo como un siervo. Dame trabajo y me conformo. ¿Pero qué dijo el padre? Tú eres mi hijo. Saca el cordero engordado que lo vamos a celebrar. Porque mi hijo, que había muerto, ha resucitado. Él recordó. Y no hay muchos creyentes que todavía siguen comiendo algarrobas con los cerdos. Y no quieren volver, no se quieren recordar de lo bien que estaban con el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque se obcecan, ¿no? Ellos quieren seguir ahí, en su camino. Aquí dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Aquí hay tres cosas. Recordar, arrepentirse y hacer las primeras obras. Tres cosas. Recordar, arrepentirse y hacer las primeras obras. Dos cosas son del hombre. Recordar y arrepentirse. Tú tienes que recordar tu gozo con Dios, con Cristo. Recordar ese día que tú estabas lleno de deseo por predicar su palabra. Ese día que tú ardías por su amor y por su fidelidad. Y tienes que arrepentirte. Arrepentirse quiere decir cambiar de dirección. Si tú sabes que vas por un mal camino y tú sabes que vas por mal camino, arrepentirse es girar, cambiar de camino. Pero hay algunos creyentes igual, siempre saben, no, yo sé que no voy bien, yo sé que no voy bien, yo no voy bien, que no voy bien, no voy bien. ¿No? ¿Entienden? No se arrepienten, no giran, no dan la vuelta, pero saben que no van bien. ¿Por qué? Porque no recuerdan. Tienen poca memoria. No se acuerdan de ese gozo. Se tiene que volver a Cristo. Y haz las primeras obras. ¿Eso de quién depende? Eso depende de Dios. Hemos dicho que las obras las ha preparado Él de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Esas primeras obras son Dios las que las provee, las que proporciona. Pero tú tienes que arrepentirte, tienes que pensar, recordar. Ese primer amor, qué hermoso, qué bonito era. Vuelve a regalarle bombones a Cristo, vuelve a regalarle flores, vuelve a regalarle todo lo que tú eras. Vuelve a sentir esas mariposas en el estómago. ¿Entienden? Arrepiéntanse. Si estás haciendo algo en tu vida, cambia de dirección. Vuelve. Hazlo primero. Vuelve a cocinar como cocinabas en la iglesia. Vuelve a limpiar como limpiabas en la iglesia. Vuelve a compartir la comunión como compartías. Vuelve a cantar alabanzas como cantabas. Recuerda. Y miren, ya para terminar, miren lo que dice Jesucristo. Para no dejar demasiado mal a esta iglesia, para que no se sientan demasiado tristes, les da todavía un consuelo. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborrece, es decir, todavía tienes algo bueno, ¿vale? Has dejado el primer amor, pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas. Antes de comentar, que si no se me pasa. Haz las primeras obras, ¿verdad? Pero ¿qué pasará si no? Pues si no, vendré pronto y
y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué problema hay aquí? Es muy importante y me lo dejaba a un lado. Aquí hay una iglesia que se ha dejado el primer amor, lo ha dejado, lo ha abandonado y está trabajando arduamente pero sin ese verdadero amor. Si no se arrepienten, ¿qué pasará? Aquí Cristo dice que yo quitaré de medio de ti el candelero. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Y Dios quitará la salvación? No, Dios no quita la salvación. Es la bendición. Dios quitará candelero. ¿Saben qué era el candelero? La iglesia, ¿no? Es decir, serás una iglesia sin corazón. Serás una iglesia sin sangre. Serás una iglesia muerta en sí misma. Quitaré de ti la gracia. Aquí no entrará nada bueno. Aquí no entrará la gloria de Dios. Aquí no entrará la majestad de Dios. ¿Entienden, hermanos? Si nosotros no volvemos, si hemos dejado ese primer amor y no volvemos, no habrá gracia sobre nosotros. Dios quitará toda bendición sobre nosotros. Y todo lo que nosotros querramos hacer no funcionará, no irá bien. Porque Dios dice pronto, dice, si no te arrepientes, yo pronto voy y te lo quito. Te quito esa gloria que tú tienes, esa luz, yo te la quito. El candelero, recuerden, era una vela con 7 brazos, ¿no? Dice, yo lo quitaré de ti, te quitaré la gracia. Pero la salvación no se pierde. Recuerden en 1 Corintios capítulo 5, este joven, Pablo dice, yo sé que entre vosotros hay un joven que está con la mujer de su padre, está viviendo en fornicación, ¿verdad? Dice, el tal sea echado. ¿Para qué? Echado a Satanás, para que sea destruido el cuerpo a fin de que el alma se salve en el día de Jesucristo. Ese joven era salvo, pero estaba viviendo incorrectamente. ¿Y qué dice? Yo le quitaré. O sea, hay que echarlo fuera, ¿para qué? Para que Dios lo mate. Satanás, entregado a Satanás. ¿Dios puede matar a un creyente? Pregúntenle a Ananías y a Zafira. Pregúntenle. Simón el mago no sé, pero Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. No sé cuánto duró Simón el mago. Pero Dios, si ve a un creyente que no trabaja y encima está dando mal nombre a la iglesia, ven para acá. Ven para acá. Él te puede quitar la gloria y la vida. Hay que arrepentirse. Y versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles son las obras de los nicolaitas? No está muy claro. Nicolás, ¿saben quién era Nicolás? ¿Se acuerdan que había muchas viudas para atender, ¿no? Y había mucho trabajo y tuvieron que nombrar a 7 diáconos, ¿verdad? Y entre ellos uno era Nicolás, de Antioquía, para más información. Pero esta doctrina de los nicolaitas, ¿a qué se refiere? Probablemente se refiere a herejías que introdujeron dentro de la iglesia, como por ejemplo el libre albedrío. Como esta frase que dicen algunos, salvo siempre salvo. Yo puedo vivir como quiera, no hay problema, porque Cristo ha perdonado todos mis pecados, entonces pequemos. Como dice Romanos 6, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Algunos pensaban que sí. No pasa nada. Está todo perdonado. Y hay creyentes en nuestra época que viven así. Como el pecado está perdonado, está todo perdonado. ¿Cómo está todo perdonado? No. Por eso andan en pecado, viven en pecado. ¿Por qué? Está todo perdonado. Eso es lo que decían la doctrina de los nicolaitas. Permitir cosas erradas. Pero ellos no permitían esas cosas dentro de la iglesia. Por eso tiene algo último que decir Cristo en el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, no a la iglesia de Efeso, a las iglesias. El que tiene oído, ¿tienen oído? ¿Han traído sus orejas? Bien. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. El árbol de la vida antes estaba en el huerto de Edén, ¿verdad? Pero cuando el huerto de Edén fue destruido, ¿quién destruyó el huerto de Edén? Dios, con el diluvio, ¿no? Fue enterrado bajo lo profundo de la tierra. Eso nos enseña el Antiguo Testamento, ¿verdad?
Pero el árbol de Edén no fue, o sea, el árbol de la vida no fue destruido. Ahora está en el paraíso, ahora está en el cielo. En Apocalipsis nos enseña que nosotros comeremos de ese árbol y dará 12 frutos, un fruto por cada mes, y comeremos ese fruto. Dios nos permitirá comer de ese fruto si vencieres, si perseveras hasta el fin. ¿Vale, hermanos? Recuerden el primer amor. Recuerda tus mariposas en el estómago cuando recibiste la salvación. Recuerda de dónde has caído. Recuerda qué estás haciendo mal en tu vida cristiana. Recuerda, no tengas Alzheimer espiritual. Recuerda que Cristo te ama, que Cristo te amó y que Cristo te seguirá amando. Pero cuidado, Él puede quitar su candelero. Él puede quitar su gloria de sobre ti. ¿Vale, hermanos de la Iglesia de Tarragón? El año 2019, por favor. Vamos a volver al amor. Vamos a volver al primer amor. Prediquemos fuertemente el Evangelio. Enseñemos la foto de nuestro Salvador. Estemos orgullosos de Él. Volvamos a su palabra. Volvamos a escribirle cartas de amor, leyendo su palabra y aprendiendo de Él. Eso es escribir cartas de amor. Volvamos a decirle poemas, leyendo su palabra. Y volvamos a tener esa comunión íntima en oración. ¿Vale? ¿Vale? Por favor. Hoy hasta aquí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia derramadas. Te damos gracias por todas las cosas preciosas que tú haces con nosotros, sin nosotros merecerlas, Señor. Te pedimos que obres un día más en estas almas que muchas veces no caminamos correctamente según tu voluntad, que no obedecemos perfectamente tu palabra. Señor, que vivimos en muchas ocasiones según nuestros caminos y según nuestros deseos. Pero te pedimos que tengas paciencia con nosotros, que nos ayudes a encontrar ese camino de vuelta a casa, que volvamos a recordar ese amor perfecto, ese amor puro que sentimos el primer día que recibimos ese espíritu derramado, ese espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Te pedimos que obres en la Iglesia de Tarancón para que cada uno de sus miembros recobre nuevas fuerzas, tenga fuerzas como de búfalo. Sigamos trabajando arduamente, pero recordando a quién servimos, a quién adoramos y sobre todo a quién amamos. Porque no podemos hacer nada sin el amor. Sabemos en tu palabra, 1 Corintios 13, que sin amor nada somos. Sin amor nada nos vale, sin amor nada nos sirve. Nosotros tenemos que servir siempre por amor, sacrificar por amor, vivir y morir por amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que durante las semanas podamos seguir viviendo la vida cristiana. Fortalécenos y guíanos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. ¿Cantamos una alabanza? A ver cómo nos sale. Venga. Página